Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo de hoy es un vídeo dedicado al evento de Navidad que da comienzo hoy día 19. De hecho, en cuanto estéis viendo esto probablemente ya esté activo. Así que vamos a tocar toda la información acerca de este evento, todo lo que trae, el nuevo contenido, los cambios en los mapas, nuevos operadores gratis, nuevos grandes cambios e incorporaciones en zombies, etcétera, etcétera, etcétera. Si encontráis el vídeo informativo, no olvidéis suscribiros y empezamos diciendo que lo que tenéis de fondo es el tráiler de este evento, tráiler que han subido de forma oficial en la cuenta de Call of Duty y que vais a tener ahora de fondo. En él se muestra más o menos el avance de todo el contenido que vamos a ver en el vídeo, pero además por encima vamos a estar nosotros viendo exactamente todos los puntos de información, de contenido y demás. Como siempre en estos casos, chicos, os dejaré los capítulos para que vayáis a la parte que más os interesa del vídeo o que lo veáis todo, que es lo que os recomiendo si queréis ver toda la información. Empezamos con el evento de COD+, un evento que empieza hoy, día 19 de diciembre, y termina el 3 de enero a las 8 AM hora del Pacífico. Es decir, es un evento que va a estar activo aproximadamente 2 semanas, tanto para el modo multijugador de Modern Warfare 3, como para Warzone, como para Zombies. La verdad es que lo han cargado bastante de contenido, así que vámonos al multijugador. Sé que muchos de vosotros a día de hoy no jugáis multijugador y os centráis en Warzone, como viene siendo habitual más o menos los últimos años en Call of Duty. Pero vamos a empezar con multijugador, tranquilos que vamos a ver rápidamente el contenido. Y empezamos con el tema de los mapas. El primero sé que a muchos os va a gustar, y es que es el mapa de Shipment, pero transformado, y ahora se llama Ship+, un poco por el nombre de COD+, un poco por el nombre del evento. Han hecho ciertos cambios dentro del mapa, es un poquito más navideño, tiene ciertas tonalidades de nieve, y será un mapa que esté disponible 24/7. Ship+ 24/7, y lo vais a poder jugar cuando queráis. Han hecho un poquito lo mismo, pero también con el mapa de Hangover, el mapa del rascacielos mítico de Modern Warfare 2. Han hecho también estos cambios, han metido un poquito de nieve, ciertas luces y lo han adaptado un poquito a la Navidad. Este mapa también lo vais a tener disponible en el multijugador 24/7, o sea que también lo vais a poder jugar durante todo el evento cuando os dé la gana. Rápidamente vamos ahora, chicos, con dos modos de tiempo limitado. Por una parte está Vacaciones Infecciosas, o es el nombre traducido, y por otra parte está Guerra de Nieve. En cuanto a Vacaciones Infecciosas, básicamente es el modo de infectado, pero será una lobby llena de operadores de Santa Claus. Los jugadores infectados se van a transformar en la skin zombie de Santa, y el resto del modo ya os lo conocéis, el modo infectado de toda la vida de Call of Duty. Y en cuanto al otro modo, el de Guerra de Nieve, básicamente es el modo enfrentamiento, el modo de gunfight, pero las dos primeras rondas se deciden mediante una pelea de bolas de nieve. Cuidado con estas bolas de nieve porque nos dicen que pegan bastante fuerte. Parece ser que hay que saquear bolas de nieve por el mapa y detalles de este estilo que cambian un poquito el modo. Vale, nos vamos ahora a lo que la mayor parte de gente juega, chicos. Nos vamos a Warzone, nos vamos a todas las novedades que incorpora este nuevo evento dentro de Warzone. Empezamos por Slave Ride Resurgence, que va a ser básicamente la variación del modo de resurgimiento. Esto va a ser un evento de tiempo limitado, chicos, como os decía antes, y empieza de la siguiente forma. Por una parte nos dicen lo siguiente: lleva la pelea a Santa a bordo del tren que atraviesa Urzikistán. Consigue derrocar al rey de la Navidad para ganar un poderoso botín en el juego y un emblema que demuestre tu destreza. Así que básicamente nos están diciendo que nos vayamos al tren, ahí estará Santa, tendremos que matar a Santa y a cambio obtendremos un botín dentro del juego y además un emblema que nos regalarán por hacer esta misión. A mayores de esto, chicos, han metido lo que llaman adornen los salones. Esto os lo estoy diciendo así porque lo tengo traducido literalmente. No os penséis que estos nombres tienen ni más mínimo sentido. De hecho, si no lo traduzco, se llama Deck the Halls. Pero bueno, me gusta que suene más gracioso. Chicos, por otra parte tenemos esto, que básicamente nos dice que nos desplacemos a uno de los 6 puntos de captura con temática del árbol de Navidad, básicamente, marcados en el mapa táctico. En esos puntos lo que vamos a encontrar es loot de alto nivel, es decir, armas, etcétera, de rareza alta, justo al comienzo de la partida. Nos dice que parados cerca del árbol, sin oponentes cerca, comenzará la decoración festiva, que realmente no os puedo decir mucho a qué se está refiriendo, pero a mayores también nos dice que el árbol se puede actualizar al nivel 2 o decorarse completamente en el nivel 3, mejorando aún más el valor del botín. Cuanto más decorado esté tu árbol, mejores serán las armas, las rachas de muertes y el dinero en efectivo del juego que ganarás a cambio. O sea que realmente tiene su ciencia y creo que puede estar bastante entretenido. Toda esta información que os acabo de comentar, chavales, es información oficial, información que acabamos de sacar del blog de Call of Duty, recién publicada,
e información que no hay lugar a dudas va a salir sí o sí. Nos vamos ahora a zombies, y es que hay bastante contenido para zombies, pero tengo que deciros que esto no está sacado del blog oficial de COD, esto está sacado de un portal de noticias y realmente no sabemos si va a ser así a pie de la letra. Lo que sabemos oficialmente para zombies es que van a sacar estéticos para los monstruos, y la verdad es que estaréis viendo una imagen ahora mismo y es bastante gracioso y bastante curioso. Tenemos al monstruo, al bicho este, tochísimo, en el mapa con gorros de Navidad en cada cabeza, la verdad espectacular. Pero más allá de esto tampoco teníamos mucha más información, así que vamos ahora con lo que en teoría nos van a sacar. Para empezar, nos dicen que va a haber 8 retos de cosmética, es decir, 8 misiones, 8 retos que vamos a tener que hacer, y a cambio vamos a obtener o bien camuflajes, o bien operadores, o bien algún premio gratuito a cambio. Por otra parte, nos dicen que vamos a tener nuevos modelos de enemigos estacionales. Esto es un poco la línea de lo que os decía, seguramente los enemigos que ya tenemos, pero modificados con un gorro de Papá Noel, con unas luces o lo que sea. Música infiltrada actualizada, algo un poco sin mayor trascendencia, simplemente música nueva. Y por último, bolas de nieve que pueden usarse para dañar a los zombies, o sea que seguramente incorporen bolas de nieve en el modo de zombies y podremos utilizarlas, lanzarlas a modo de arma, y por lo que dice tendrán bastante daño, así que probablemente sea un arma que incluso nos cunda utilizar. Ahora sí, grabar el vídeo un poquito más tarde me ha permitido enseñaros esto, y es que ya podemos ver todas las recompensas de este evento de Navidad y el operador de Santa Zombie. Los estáis viendo ahora, tanto las recompensas como el operador. Esto es lo que vais a conseguir, y a mayores tenéis también una skin de arma que os pondré ahora en pantalla también para que le echéis un vistazo. Estas son algunas de las recompensas que vais a ir obteniendo, totalmente gratuitas, aquellos que juguéis y os paséis este evento de Santa. Dicho esto, chavales, pasamos a otro evento que va a ser el evento de Año Nuevo. Os decía que este evento que acabamos de comentar terminaba el 3 de enero. Pues a partir del 3 de enero, chavales, tenemos otro evento llamado Vortex. Un evento que empieza ese 3 de enero, después justo del CODMAS, y finaliza el 17 de enero. Lo que sabemos de este evento, chicos, del evento de Vortex, es que tendremos 15 recompensas disponibles que vamos a poder ir desbloqueando, y además llegan 3 mapas icónicos pero modificados. Tenemos por una parte el mapa de Rust, que estáis viendo ahora, pero bastante modificado, en teoría con una ambientación zombie. Seguirá siendo un mapa 6 contra 6, pero bastante modificado. Por otra parte tenemos el mapa de Quarry, que pasa a llamarse Satan's Quarry. Lo mismo que antes, esta temática un poco zombie, pero seguirá siendo mapa 6 contra 6 multijugador. Y por último tendremos el mapa de Scrapyard, llamado ahora Sportyard por las esporas, pero igual que los anteriores, mapa 6 contra 6 multijugador. Y en estos 3 mapas, en teoría, podremos jugar y podremos desbloquear estas 15 recompensas que nos comentan. Por último, esto no sé si os interesa demasiado, pero os lo comento. Hay un sorteo activo que tienen con Nvidia. Podéis ganar una RTX 4090, que no es moco de pavo, la verdad, pero veo bastante complicado ganarla, la verdad, porque seguramente participe bastante gente. De todas formas, aquellos que queráis participar, básicamente lo que tenéis que hacer es iros a Twitter y responder a la publicación que han puesto allí en Twitter. Trataré de dejárosla en descripción para aquellos que os interese. Es en la cuenta oficial de Call of Duty, y simplemente haciendo eso ya estaríais participando, por lo menos por lo que veo aquí que nos comentan. Y en resumidas cuentas, chicos, esto es el contenido que tendrá este evento de Navidad. No es nada sorprendente, es un poco lo que suelen hacer todos los años en Call of Duty. Por Navidad sacan este tipo de evento, como puede hacer Fortnite también cuando nos adorna el autobús y nos saca el mapa helado. No os esperéis nada sorprendente, más o menos ya habéis visto el contenido. Lo que sí está claro es que seguramente sirva para echarnos unas risas un poquito con nuestros compañeros, con los que juguéis, o sencillamente solos, realmente. Aunque ya sabéis, si jugáis solos podéis uniros a mi directo y así estamos todos acompañados. Cualquier novedad, cualquier noticia y cualquier cosa que vaya saliendo la veremos. Veremos las skins gratuitas que vayan saliendo, tanto para armas como los operadores, y probablemente en directo lo tocaremos todo, lo jugaremos y pasaremos un buen rato con aquellos que os queráis unir. Por mi parte, poquito más, chicos. Esto es el evento de Navidad, esto es el contenido que se viene para estos días. Empieza hoy, ya os digo, probablemente cuando estés viendo este vídeo ya esté activo el evento, así que espero que lo disfrutéis. Estaremos algún que otro día en directo jugándolo, os avisaré por la sección de comunidad del canal como siempre, y poquito más. Un fuerte saludo, chicos, muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos de vuelta muy pero que muy prontito en el canal.